Bueno, muy buenas tardes, agradeciendo este espacio tan bonito que tenemos el día de hoy. Vamos a empezar una serie de conversaciones o conversatorios en torno a lo que ha sido precisamente el proyecto que estamos gestionando en conjunto, el área de patrimonio del municipio de Funza, el Centro Cultural Bacatá y el Centro de Educación para el Desarrollo. En esta primera sesión lo que vamos a tener es una breve introducción acerca de lo que será la grabación posteriormente en torno a lo que ha sido este proyecto, a las líneas de trabajo que nos hemos establecido, a la población con la que hemos decidido trabajar, finalmente cuáles van a ser las actividades que iniciamos haciendo en esta primera fase de este proyecto y segundo, pues por último, cuál va a ser la gestión que vamos o cuál es la finalidad que tiene este proyecto a largo plazo dentro del territorio. ¿Listo? Para esto entonces en esta tarde pues me presento inicialmente, soy José Valerio Torres, profesor del Centro de Educación para el Desarrollo y adicionalmente vamos a estar conversando en esta tarde pues con Tatiana, quien es la representante en este caso del área de patrimonio. Tatiana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profe, y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento y nos ven a través de pues todos nuestros canales de difusión. Qué bueno poder encontrarnos para hablar de patrimonio cultural, de proyectos muy bonitos y de gran impacto. Bueno, Tatiana, listo. Bueno, primero vamos a hablar del contexto acerca de este proyecto. Este proyecto, pues inicialmente nace desde el Centro de Educación para el Desarrollo y nace desde la práctica o desde la asignatura que se denomina la práctica en responsabilidad social. Esta asignatura tiene pues un componente de compromiso social desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que es la organización de educación superior que la imparte. Y pues finalmente en esta asignatura lo que buscamos es que nuestros estudiantes básicamente no sean profesionales o no busquen solamente un título, sino que también se conviertan en gestores sociales del territorio y que asuman la responsabilidad precisamente de las problemáticas que hay en el territorio, que asuman los retos, que asuman esas problemáticas y que busquen dar solución a las diferentes situaciones de inequidad, de injusticia que tenemos y pues que obviamente nuestro padre Rafael García Herreros nos inculcó como una manera de resistir ante las injusticias y ante las inequidades del tiempo presente. Entonces, en este sentido tenemos la práctica en responsabilidad social, pero esta práctica pues inicialmente es un ejercicio que nosotros tratamos de hacer en los territorios, que buscamos precisamente hacer dentro de las comunidades y que más allá de ser una asignatura de aula, lo que busca precisamente es que nos podamos interrelacionar con las comunidades y podamos generar propuestas de co-creación en cada uno de los escenarios en los cuales nos reunimos. Así pues, entonces nosotros buscamos como profesores sacar a los estudiantes a las diferentes comunidades y para eso es súper importante poder alinearnos inicialmente con las comunidades y segundo, alinearnos con las fuerzas vivas del territorio, en este caso las organizaciones gubernamentales, privadas y bueno, las organizaciones sociales que nos acompañan. En ese sentido, pues nos unimos en esta ocasión con el área de patrimonio y con el Centro Cultural Bacatá, pero hoy específicamente vamos a hablar de la importancia que tiene el área de patrimonio como ese actor o ese interlocutor que nos permitió precisamente ejecutar este proyecto, del cual pues ya voy a hablar en un momento, pero pues inicialmente me gustaría hablar desde el área de patrimonio, cuál fue la línea que nosotros decidimos trabajar con ustedes. Entonces, Tatis, háblanos un poquito acerca de esa línea que tú decidiste trabajar o que nos propusiste para trabajar en el territorio. Bueno, profe, para este año nosotros tenemos en el Centro Cultural Bacatá una de las áreas de patrimonio cultural más fortalecidas. Creo decir que tenemos distintos ejes de trabajo, más exactamente 6 ejes de trabajo y pues en esta ocasión yo acompaño el liderazgo del eje de patrimonio cultural inmaterial. O sea, hablamos de lo que tiene que ver con todo lo que es el patrimonio vivo, las prácticas de la comunidad que se convierten en una tradición, en una costumbre y que pues se vuelven parte de su identidad territorial. Es por ese motivo que entonces cuando obviamente nos contacta con este gran proyecto nuestro líder del proceso que es Jairo Baqueta, él nos dice a nosotros, bueno, quiero que se vinculen con ellos, van a hacer un proceso de recolección de memorias y miremos cómo podemos
podemos dialogar con eso desde lo que estamos haciendo desde Patrimonio Cultural Inmaterial. Nuestra área de trabajo y nuestro eje de patrimonio cultural inmaterial está adelantando en este momento un proceso muy interesante, que son los procesos de inventario de patrimonio cultural. O sea, vamos a ver qué es lo que podría ser una manifestación de patrimonio cultural inmaterial de nuestro territorio. Pero además, nosotros estamos haciendo 2 ejercicios muy importantes para lo que es el proceso de gestión pública de la cultura y del patrimonio cultural, que es el tema del Plan Especial de Salvaguardia. ¿Qué es eso? Porque a veces nuestros términos son un poquito complejos. Y es básicamente, tú tienes una tradición, vamos a llamarlo así. ¿Cómo la vas a trabajar para que se preserve en su territorio? ¿Sí? Entonces, nosotros estamos haciendo ese plan especial de salvaguardia sobre las tradiciones relacionadas con la producción de amasijos tradicionales, en especial la mantecada de maíz, de acá de Funza, y la yerbatería tradicional funzana, los conocimientos. Es por eso que cuando el profe nos habla, primero hacemos un encuentro muy bello con los abuelos y demás, además haciendo como ese pequeño acercamiento para ver por qué líneas podemos tomar, ¿verdad? Y es allí cuando decidimos proponerle a pues la universidad y todos los estudiantes en cabeza, por supuesto, del profe que están haciendo este proyecto, desarrollar distintas líneas temáticas. Nos dimos cuenta de que a los abuelos les gusta hablar de cómo eran sus fiestas, qué les gustaba celebrar, qué disfrutaban, hablaban con una nostalgia sobre la Funza, cómo era, cómo se ha transformado. Entonces hablamos de festividades, hablamos por otro lado de los sabores, ¿cierto? Porque precisamente estamos haciendo un plan especial de salvaguardia de sabores funzanos, o sea, de nuestros amasijos tradicionales. Y por otro lado también decidimos entrar a hablar de todo el tema de la herbolaria, de la yerbatería y de esos conocimientos que nuestra población, que pues es una población que está muy relacionada con todo este tema del agro, y bueno, eso es una historia que viene detrás de nosotros como municipio, tiene inmersa en su vida cotidiana. Son conocimientos de remedios naturales, de uso de plantas medicinales, y decidimos decirle al profe, estas serían unas líneas temáticas que serían muy bonitas de trabajar con los adultos mayores. Bueno, y eso que tú planteas fue algo súper interesante, porque precisamente nosotros desde la universidad teníamos una propuesta, un proyecto social formativo que, bueno, a partir de la práctica en responsabilidad social, nosotros también teníamos pues una propuesta para trabajar con las comunidades, pero pues obviamente para nosotros es importante, como lo dije hace un momento, articularnos con las fuerzas vivas y articularnos pues obviamente con los entes gubernamentales que conocen el territorio y que trabajan directamente con ellos. Es así que nosotros pues teníamos una propuesta que se llama Huellas, Memorias y Saberes, y esta propuesta pues lo que trataba precisamente era de trabajar escenarios de seguridad emocional y de bienestar emocional con adultos mayores. Bueno, nosotros ya hemos tenido una experiencia acá en Funza con el tema de apropiación digital con adulto mayor, pero pues esta vez queríamos apostarle precisamente a la construcción de escenarios que otorgaran bienestar al adulto mayor, y cómo a través de otorgarle ese bienestar podíamos recoger en ellos precisamente expresiones, podíamos recoger sentires y podíamos recoger todo aquello que ellos inculcan de su cultura y inculcan de su tiempo histórico vivido, y que de una u otra manera nosotros podemos sentir que puede ayudar a este presente o a esta cultura actual en la que estamos viviendo, donde posiblemente con la tecnología y muchas otras cosas como que muchos de estos valores y muchas de estas prácticas se han perdido. Es así entonces que articulamos la propuesta con ustedes y identificamos precisamente que las 3 líneas que tú nos acabas de dar pues fueron las líneas que nos sirvieron como mediaciones para poder llegar a trabajar con los adultos mayores. Así entonces con nuestros estudiantes tanto de Funza como de Facatativá trabajamos, tanto de Madrid como de Facatativá, trabajamos diferentes escenarios y trabajamos temas así como, por ejemplo, para la línea de memoria y festividades, trabajamos el tema cuando éramos niños.
Otra actividad que trabajamos se llamaba La trampa del amor con los adultos mayores. Y fue bien interesante porque estos ejercicios en los que tratamos de despertar la memoria, pues no solamente despertamos la memoria, sino también despertamos aquello que llaman el sentipensamiento, ¿no? Ese sentipensamiento que lo que buscaba precisamente era hacernos sentir y hacernos evocar esos sentimientos, esas imágenes, esas historias que de una u otra manera nos van a permitir, pues da pie a lo que va a ser la construcción de todos estos audiovisuales de aquí en adelante, ¿no, Tatiana? Pero bueno, cuéntanos un poquito, Tatiana, ¿cuál es el poder que tiene la memoria? ¿Por qué la memoria sirve para construir la sociedad? ¿Y por qué nosotros en esta época tan tecnológicamente, que hace un momento hablábamos precisamente acá con el uso de la IA, ¿por qué necesitamos la memoria? Sí, bueno, pues tecnológicamente posiblemente parece que la IA construye momentos y construye respuestas que ya pareciera que no salen de nosotros, sino que la cantidad de información en la web la sigue alimentando, ¿no? Pero ¿por qué es importante la memoria en nuestro tiempo, Tatiana? ¿Tú qué piensas? Yo creo que la memoria, en los ejercicios de memoria que se puedan llegar a realizar son supremamente importantes porque digamos que nos permiten a nosotros identificar, y es que esto suena muy cliché y no me gusta usarlo mucho, pero es de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Y digamos que en cierta forma es así, pero también yo creo que el trabajar la memoria en estos tiempos a nosotros nos permite identificar muchos procesos emocionales e identitarios que son necesarios para las territorialidades. ¿A qué me refiero? Uno cuida, uno protege lo que quiere y lo que aprecia, ¿cierto? Yo mezclo mucho el tema de patrimonio cultural y ahorita cuando uno habla también del patrimonio cultural hay personas que se han ido por hablar del patrimonio de los afectos y esa cuestión me gusta mucho, ese postulado me gusta mucho, lo trabajan mucho las personas que hablan de los estudios críticos del patrimonio y nos hablan de que aquello que queremos se convierte también en lo que nos identifica. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, el proceso de recopilación de memorias, primero es supremamente importante porque a nosotros nos habla de lo que ha pasado en nuestro territorio. Funza es un municipio que se ha transformado muy aceleradamente, muy rápidamente. Las personas que han visto el desarrollo de nuestro espacio en los últimos años nos decían qué bueno es que ustedes nos escuchen y quieran saber y darle a conocer a las nuevas generaciones. Eso es lo que ellos siempre nos dijeron. Queremos que las nuevas generaciones sepan cómo era el espacio antes, qué quedaba en un lugar, qué quedaba en el otro, cómo se ha transformado, quiénes eran los personajes, ¿cierto? Que ellos nos escuchen. Y por otra parte, además de hacer ese proceso en el que uno genera curiosidad sobre el espacio en el que vive, en el que se desarrolla y demás, pues también está ese proceso asimismo de generar lazos afectivos con ella y de reconocerlo, de apreciarlo, de proteger el territorio, de conocer más de él y pues por supuesto de actuar de una manera mucho mejor con respecto a lo que es la vida cotidiana en un territorio como es el caso de Funza. Entonces creo que están esas dos vías de la proyección de futuro y por supuesto también el reconocimiento de pasado que también es supremamente importante. Los adultos mayores que fueron el eje principal de este proceso, creo que estuvieron muy dispuestos a dialogar, a dar a conocer y creo que lo que hicimos pues fue un acercamiento, porque la verdad la disposición que se tuvo fue bastante y nos muestra que antes este proceso que estamos haciendo da para mucho más. Entonces hay que trabajarle mucho más a este. Ok, mira, nosotros trabajamos con los adultos, con los estudiantes. Ellos trabajaron, cada uno de nuestro grupo de estudiantes trabajó 4 actividades. Y por ejemplo, en el tema de sabores que evocan memorias y recetas prácticas tradicionales alrededor de la comida, hicieron 4 actividades. La primera se llamaba La Caja de la Abuela y yo recuerdo que en esta ponían a los adultos mayores a construir un plato pues con alimentos de plástico y en estos alimentos de plástico pues ellos construían un plato de acuerdo a cómo comían en sus casas. Y en muchos casos nos encontrábamos que muchos de esos adultos mayores colocaban, bueno, plato con varios principios, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, mi abuela era una persona que me servía pasta, alberja y frijol en el mismo plato, sí, en la misma comida.
Esto fue muy interesante porque nos mostró una gastronomía muy particular y posiblemente una gastronomía que tenía también mucho que ver con la época en la que vivían, ¿no? Ellos tenían unos alimentos posiblemente menos procesados que los de nosotros. Hoy en día nos comemos esos 3 alimentos en una comida y nos va muy mal. Otra actividad que hicieron fue elaborando alimentos, y lo última que me gustó de esta actividad con este grupo fue que hicieron un laboratorio gastronómico e hicieron la construcción, bueno, a través de una comida que ellos elaboraron y que comieron con los adultos mayores. Los adultos mayores empezaron a hablarles acerca de las memorias que tenían alrededor de la comida. Y no solamente hablaban de la comida, sino hablaban precisamente de todas esas construcciones familiares. Por ejemplo, que comer era algo que las familias hacían sentados en la mesa, sin Ajá. televisores, sin celulares, y que a partir de la comida ellos también construían confianza con sus hijos, y sus hijos de una u otra manera también construían una confianza y como un apoyo en sus papás. Esa cultura posiblemente también se perdió en este momento, no sé tú cómo lo veas, pero creo que me parece que es uno de los resultados bien interesantes, por lo menos de esta actividad, y fue Sí. identificar que a través de la comida también se tejía familia. Uf, es que mira, la comida es uno de los campos, en patrimonio cultural inmaterial nosotros hablamos de 14 campos. Entonces, los juegos tradicionales, las festividades, bueno, nosotros nos enfocamos y nos Ok. acercamos a 3 de ellos. Y la parte de la cultura culinaria, que es lo que nosotros usualmente decimos, es todo un proceso y es muy interesante, porque es que cuando nosotros hablamos de comida, hablamos de la forma de vida y de la capacidad de vida de una comunidad. A través de la comida, tú puedes evaluar el poder adquisitivo de una persona que come. O sea, ahí sí tiene mucho que ver eso que dice, nosotros somos lo que comemos. Sí, efectivamente tiene mucho que ver la sociedad, el territorio. Lo que se da en un territorio es lo que tú comes, lo que tú consumes. Y todos estos rituales alrededor de la comida, pues nosotros también los tenemos muy en cuenta cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial alrededor de la comida, porque no es solo el plato como tal, que es muchas veces el tema de los platos típicos, ¿no? Sino es cómo se produce, de dónde sale la comida, de cómo en cada casa tienen una costumbre diferente para su preparación, pero hay algunas otras casas que tienen unas costumbres similares, que eso también es lo que hace que sea algo, una práctica colectiva. Y además de eso, pues a nosotros también nos permite ver pues todo esto, el tema de cómo, en qué momento se come, en las fiestas, en la casa, en las comidas únicamente, en los desayunos únicamente. Entonces, el tema de la comida da para hablar muchísimo de la sociedad como es totalmente. Las historias de los abuelos también nos hacen reflexionar mucho sobre las prácticas actuales, que creo que también es algo que nosotros tenemos allí, y es cuando decimos, venga, y esto lo relaciono mucho con un seminario de cultura culinaria que tuve alguna vez, en el que decían, hoy todo es como inmediato, ¿no? El síndrome de la inmediatez y todo este tema. No nos concentramos ni siquiera en saborear lo que comemos, porque estamos precisamente en el celular, respondiendo, trabajando muchas veces y cosas por el estilo. Entonces, esas enseñanzas y esos diálogos con los adultos, que además tienen chicos jóvenes de la universidad, también hacen mucho proceso en su reflexión de su quehacer y su cotidianidad. Y creo que eso es bien importante de rescatar, porque pone a dialogar lo que eran esas prácticas con lo que hoy se hace. Ahora bien, quiero aprovechar para resaltar algo, profe, y es la creatividad que tuvieron los chicos para hacer esas actividades de recolección de información. Eso es algo que me pareció brillante cuando yo vi lo que estaban haciendo con cada una de esas estrategias. Créanme que es muy interesante lo que ellos se pensaron, se crearon para recolectar la información con los abuelos y despertarles precisamente ese ánimo de dialogar y compartir. Sí. Mira el segundo componente que tú nos dabas, plantas y vida, usos de la herbolaria tradicional. Este grupo desarrolló la actividad que se llamaba, imagínate estos nombres, Detectives de la Naturaleza, la búsqueda de la fotosíntesis, viaje al interior de una hoja y plantas viajeras con decoración natural. Entonces, inicialmente, me acuerdo tanto que los muchachos consiguieron muchas matas, eh, bueno, plantas, y las colocaron en una caja, y recuerdo que los adultos mayores las olían con los ojos vendados y las tocaban, y ellos daban con el chiste. Algo que conocimos fue la mata de ¿cómo se llama esto? Creo que de laurel.
la mata de laurel. ¿Cómo así que hasta ahora la conocieron? No, todos quedamos como, ¿Por esto es qué? una mata de laurel. Ay, por Dios. Eso fue chistosísimo porque los adultos mayores, sí, la mata. Y nosotros nos quedamos como, ve, tan rara esa mata. Pero Bueno, bueno. eso es algo que también pasa mucho y a nosotros nos ha pasado Sí. cuando hacemos este tema de yerbatería y traemos a las yerbateras y todo este tema, tienen un conocimiento enorme y eso le dan cátedra y cátedra y cátedra a uno de todo lo que hay que conocer por las plantas y a uno se le haría tan común y a ella se le hace tan común y cuando le dicen, mira, es que esto es la mejorana que huele así, esto es tal cosa, esto y otro. Total, mira, si algo entendimos nosotros es que algo que teníamos que hacer era la transición de nosotros la generación del acetaminofén a la generación del arbolaria. Que el Los adultos acetaminofén viene de mayores. una planta. Sí, imagínate, pero nosotros no sabíamos eso, o sea, sí, algo que nos enseñaron los adultos mayores precisamente fue a regresar al origen, y a redescubrir esas plantas, porque pues lamentablemente hablábamos y entrábamos en reflexión con este grupo. Nosotros somos personas que si nos duele la cabeza, una pasta, que si nos duele una cosa, una pasta, que si de hecho si queremos hacer dieta, si queremos algo para mejorar nuestro cuerpo, una pasta o algo químico. Y identificábamos ahí también algo que nos enseñaron los adultos mayores, y es la relación afectiva que ellos tienen con las plantas y cómo recordábamos también en algún momento cómo nuestros abuelos, pues los que ya no tenemos abuelos, se metían, por ejemplo, mi abuela se metía a su plantación, se metía a sus matas, y ella se metía a sus matas no a regar sus matas y atenderlas, sino a solucionar muchos problemas que ella tenía, y cuando salía a darnos consejos. Actualmente, pues a la persona que yo tengo en más memoria que hace eso es mi mamá, pero es algo que, por ejemplo, nosotros no tenemos, o sea, ya nosotros no tenemos esa relación en nuestros ambientes. Posiblemente nos dábamos cuenta con nuestros estudiantes, nos hace falta una matica, nosotros ya no tenemos esa relación con los ecosistemas de esa manera. Y bueno, pues a veces puede sonar un poco hippie el asunto de tener que ir a sembrar un árbol, pero no solamente sembrarlo, sino tener la relación con ese árbol, ¿no? Y es algo que nosotros redescubrimos con ellos, pero bueno, ¿qué otra importancia tiene, que sé que tiene muchas, el hecho de la arbolaria tradicional y poder reivindicar ese valor de la arbolaria tradicional? Uy, muchísimo, profe. Digamos, mira que cuando hablamos de este tema y del patrimonio cultural, yo le digo a la gente, dejen de buscar debajo de las piedras, porque cuando están buscando que cuál es mi patrimonio, que cuál no sé qué, yo les digo, no, dejen de buscar debajo de las piedras, es lo que está en la cotidianidad, es lo más evidente, es la cotidianidad de las personas, ¿sí? Nosotros hemos hecho ejercicios muy bonitos en los cuales nos ponemos a hablar con niños, por ejemplo, y los niños empiezan a darse cuenta de que, ay, a mí también me han hecho curaciones de esa forma, me duele el estómago, me duele mi barriga, entonces me dan una agüita de canela, o me dan una agüita de mejorana, o nos dan, bueno, mejorana no, perdónenme, pero de limonaria, ¿sí? Entonces digamos que los mismos niños tienen como esa inquietud. El trabajo con la medicina tradicional y en este caso con la yerbatería tiene mucho que ver, y es que lo que tú dices es muy claro, es volver al origen de qué o con qué se curaban nuestros antepasados, ¿cierto? Si no era con las plantas. Nosotros tenemos un territorio muy rico dado a las condiciones en las que estamos, al agua, toda esta cuestión que permite que la presencia de esas plantas abunde precisamente. Acá, por ejemplo, en Funza fue muy interesante, lo leíamos para el proceso que se hizo de reconocimiento de esta manifestación, como en la pandemia, por ejemplo, surgió nuevamente este movimiento con tanta fuerza de curarse a través de las plantas. Entonces, a nosotros nos permite primero analizar mucho sobre esa reflexión, esa posibilidad y la riqueza de lo que es la naturaleza y lo que nos da, ¿sí? Reconociendo que a través de la naturaleza no es solamente, ay, qué bonito pasaje, no, a través de la naturaleza y lo que nos da, yo puedo curarme, y curarme en cuerpo, mente y alma. Eso es algo muy bonito que a mí me han resaltado también las personas con las que hemos trabajado, porque ellas nos hablan de cómo, listo, un dolor de barriga se te pasa, pero también de pronto un momento de unos nervios muy fuertes, también los puedes bajar con una agüita, ¿sí? O incluso con aromas,
¿sí? Entonces, digamos que está ese tema del acercamiento y del reconsiderar y pensar y reflexionar a través de lo que nos da la naturaleza precisamente, nos permite a nosotros generar un proceso muy saludable. Y usualmente es que las plantas no tienen tanta contraindicación, por supuesto, como usualmente sí pueden llegar a tener todos estos que se dan en las farmacéuticas y demás, y que lo que te digo, usualmente esos productos de farmacia y demás surgen de las plantas y ese saber patentado y apropiado, ¿sí? Entonces, es todo ese proceso y además yo creo que nos hace y nos evoca y nos relaciona totalmente con lo que tú dijiste, con nuestros padres, abuelos, bisabuelos, porque ellos sí tenían esa relación. Entonces, cuando tú les preguntas, por ejemplo, a los niños, niños, ¿y a usted quién le da su matica? No, mi abuelita, ¿sí? Entonces, ellos de una vez lo relacionan y empiezan de pronto a reflexionar mucho en escuchar, en consultar, en preguntar, y creo que es algo que es bien interesante en una ciudad como es Funza, por ejemplo, que tiene un desarrollo urbano tan grande y tan fuerte, que la gente aún quiere tener sus huertas en casa, sus maticas para curarse, todo este tema. Entonces es un proceso ambiental, social, bien bonito, al cual nos convoca el trabajar y el analizar el tema de la medicina tradicional desde el uso de las plantas. Que tú me pones a pensar, por ejemplo, yo personalmente soy víctima del antibiótico a través de mi vida, ¿no? Pues desde muy pequeño yo presento problemas en la garganta, problemas de gripe y yo me acuerdo que empezaron colocándome amoxicilina, luego cefalexina, luego penicilina. Todas las inas. Sí, como a los 35 años resulté alérgico a la penicilina. Hoy en día si a mí me da una gripa, por ejemplo, yo no puedo utilizar un antibiótico porque sufro de gastritis por el mismo antibiótico que lo genera en algún momento. Y eso pues finalmente a eso estamos abocados nosotros y en esa misma línea estamos metiendo a nuestros hijos, ¿no? A los químicos, a los ultraprocesados, a la alimentación insana que ya tú miras, por ejemplo, para hacer una lonchera para un niño para el colegio, eso es un dilema porque pues todo el mundo habla de lonchera saludable, pero pues realmente ¿qué es lonchera saludable? Sí, no, el jamón está lleno de sal, el pan está lleno de gluten, o sea, cosas así, entonces uno ya no sabe realmente cómo hacerlo. Y creo que algo que entendimos precisamente con los adultos mayores es que sí, pues lo que tú dices, la esencialidad de la vida es precisamente eso, lo sencillo, lo básico, lo natural. No sé, no quiero ser fatalista, pero hace unos días con el apagón que hubo en Europa, con el apagón que hubo en España, ya estaban hablando precisamente que en España tan pronto hubo el apagón, todo el mundo se volcó a los supermercados a comprar cosas y a comprar para almacenar. Y alguien decía, esto es una pequeña premisa de lo que viene en adelante, de lo que viene en próximos años, porque realmente pues nuestro planeta está en un momento climático interesante. Y pues bueno, interesante y a la vez un poco complicado, ¿no? Y cómo nosotros también de una u otra manera tendríamos que regresar otra vez a la esencia de la vida, a lo natural, porque Sí. finalmente puede pasar, en este momento imagínate donde se cayera la luz, se cayeran los medios, se cayera el internet, que entraríamos otra vez como Volvemos hace unos años. al encuentro que es lo más chévere. Mira que esto, profe, yo voy a hacer una pequeña cuña y es, este mes vamos a tener un conversatorio con una yerbatera el 30 en la Casa Museo, para que ojalá puedan asistir las personas que se interesen. Y la invitación que yo creo que nos hace siempre cuando hablamos de yerbatería y empezamos a acercar públicos, empezamos a acercar chicos, en este caso, a través de esta estrategia, digamos que tú acercaste a los estudiantes, ¿cierto? Que son jóvenes y que están en otros temas, pero les genera curiosidad, es preguntar. Miren, es increíble el conocimiento que hay y que tienen los abuelos, las mamitas, muchas veces, las personas, incluso aquí en Funza, las personas que venden las hierbas en los locales, es impresionante. Y volviendo a lo que tú dices también, lo básico y volver a ese tema es lo que te comentaba de lo de pandemia. La pandemia aquí puso a todo el mundo, y hay personas, cuando tú hablas con las hierbateras, ellas te dicen, nosotros teníamos una mezcla especial, porque además no es sola, ¿no? Entonces, hay unas mezclas especiales, que la pulmonaria, que la hierbabuena, que una, bueno, y ellas estaban precisamente para ayudar a limpiar los pulmones, a toda esta cuestión, en un momento en que la gente
tomaba de todo, pero a su vez había otra porcentaje que no sabía ya qué tomar, ya qué hacer para subir defensas, para todo eso. Entonces aparece la moringa, aparecen muchas plantas y la verdad es que es un universo muy grande. Entonces digamos que aprender de este tema, créanme que es muy bonito porque nunca va a ser suficiente y siempre va a llamar mucho la atención. Además, lo que les digo, es una forma muy bonita de acercar a niños, por ejemplo, a ver el universo natural de otra manera. Entonces, el tema de la yerbatería tiene mucho para dar. Bueno, Tatiana, trabajamos el último tema que se llamaba festividades y encuentros del territorio y sus transformaciones. En este caso, creo que fue una de las maneras en las que nuestros adultos mayores nos enseñaron a celebrar. Pero propiamente puedo llegar a la conclusión de que ellos nos enseñaron a celebrar y nos enseñaron a jugar. Tuvimos 4 actividades, una hablaba de géneros musicales, otra hablaba de juegos de feria, otra hablaba de festividades y la última hablaba del baúl de los recuerdos. Que esto desentrañó desde lágrimas en adelante, porque es importante, y digo yo en este sentido, fue lo que nosotros identificamos. Los adultos mayores nos enseñaron a reír, nos enseñaron a celebrar y nos enseñaron a jugar. Pero para ti, ¿por qué es importante recobrar la festividad en la comunidad? Por el encuentro, y yo siempre he dicho que el encuentro es, y más en el mundo en el que estamos hoy día, después de incluso del 2021, que fue la pandemia, ¿cierto? 2021, 22, 2021. 2021, ¿cierto? Sí. El momento del encuentro es maravilloso. A veces la misma inmediatez de estar haciendo muchas cosas del trabajo, la misma virtualidad se ha convertido ya en una herramienta que es cotidiana. Antes nosotros quizás no veíamos eso tan importante, pero eso ha hecho que nosotros perdamos la posibilidad del encuentro, y la festividad es una forma de encontrarse alrededor de la celebración, de la alegría, ¿sí? Y ese tema es fundamental para las comunidades y para la formación de tejido social, familiar, amistoso, laboral. El encuentro es sumamente importante. Entonces, yo creo que esa forma, cuando uno habla con los abuelos, los juegos de ellos tenían contacto con el mundo, con otras personas, ¿cierto? Entonces, ellos empiezan a contarnos de las competencias, la motricidad que adquirían también. Yo siempre lo he dicho, con esos juegos adquirían mucha destreza y motricidad. A mí no me pasó eso, pero pues a los abuelos sí se lo resalto muchísimo. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un ejercicio también muy bonito con los juegos tradicionales, que aquí me voy a ir por un ladito, y ellos son los primeros que responden increíblemente, echando trompo, jugando con la coca. Es impresionante, tienen una puntería espectacular. Entonces, digamos, y juegan tejo, son campeones, bueno, todo este tema. Y lo hacen siempre alrededor del encuentro con el otro. Entonces siento que eso es importante sobre las festividades. Las festividades, cuando uno habla con los abuelos, ellos dicen: extraño lo que era antes, lo que se hacía, de pronto recuerdan que ahí era el momento de verse con amigos, con personajes del municipio. Entonces para mí es fundamental eso, porque en ese encuentro se generan conexiones, lazos sociales, identidades, afectos, pero además memorias y recuerdos, que son precisamente los que aquí se trabajaron y se dialogaron. Y es importantísimo, al hablar de tradiciones, hablar de los encuentros, por supuesto alrededor de fiestas, en un país como Colombia, que lo celebramos casi todo, y eso lo han dicho muchos estudios, y pues digamos que hace parte de lo que somos como comunidad. Bueno, listo. Yo creo que para terminar, pues bueno, terminar esta primera entrega, porque yo creo que vendrán otras en las cuales pues tendremos a los protagonistas. Yo sí quisiera preguntarte, Tatiana, ¿a dónde queremos llegar? Ya terminamos esta primera fase, que como tú lo dijiste, esta primera fase fue sobre todo para encontrarnos, para mirar qué posibilidades tenemos, obviamente identificar ese beneficiario que nos interesaba tanto, que es el adulto mayor que asiste a los diferentes clubes del municipio de Funza, que asiste al centro día, que asiste a todas estas actividades. Entonces, queremos sobre todo seguir trabajando en torno a esta comunidad, y ese adulto precisamente que yo, no sé, con todo respeto le digo, ese adulto urbano, ese adulto que se la pasa por las calles, que camina de un lado a otro, que está en una cosa, que está en la otra, que es el que realmente en este momento nos interesa llegar, precisamente por todo lo que tú nos has dicho que pudimos recuperar en esta primera fase. Bueno,
¿A dónde queremos llegar precisamente en el ejercicio de este proyecto? Nosotros tenemos que decir que esto es un trabajo que no se acaba, ¿sí? El escuchar, el reconocer, es un proceso en el que nosotros podemos pasarnos nuestra vida entera y creo que es un proceso importante. Hemos logrado ya reconocer parte de nuestra memoria, de nuestras memorias a través de esos diálogos con los adultos mayores de aquí del municipio y sobre todo hecho con jóvenes, ¿sí? Jóvenes que interactuaron con ellos y que pues se llevan de pronto una reflexión, un nuevo conocimiento, algo chiquitico cada día que trabaja con estos adultos mayores. Entonces, este proceso debe continuar. Cuando nosotros dialogamos, hablamos de otras temáticas, ellos están muy ansiosos de contar cómo se ha transformado el espacio funzano, ¿sí? Cómo era la Funza de hace 50 años y la Funza que hoy día nosotros conocemos, y eso también nos va a ayudar a comprender por qué, digamos, que pasan algunos sucesos en los espacios o qué había allí o qué es lo que tanto extrañan ellos. También el hablar de personajes, el hablar de esas familias que habían, de sus amigos, de las personas, es un proceso que también estamos invitados y convocados a hacer. Así que ese reconocimiento no para nosotros, incluso sobre estos 3 temas hay mucho más que uno puede tratar porque todos tienen unas versiones diferentes, todos han llegado y tienen vidas diferentes en nuestro territorio o en su defecto han llegado a él y han visto distintos cambios y lo han visto con perspectivas diferentes porque pues vienen de otros lugares y otras formas de vida. Entonces, ese proceso de recolección es importante seguirlo haciendo, pero no solamente eso, el proyecto que ustedes han planteado, profe, y que obviamente se ha trabajado aquí con el Centro Cultural, con el área de audiovisuales y demás, no solamente nos habla de listo, recopilamos la información y ahí nos quedamos, sino ojalá y por qué no llevar esto a que se conozca, generar productos, divulgarlo a través de charlas, socializaciones, y creo que eso también es importante porque más y más personas pueden sumarse a esta bonita labor que es empezar a sensibilizarse con la memoria, con nuestro territorio y con nuestra identidad. Ok, bueno, ya terminamos esta primera fase, ya vamos a seguir con nuestra segunda fase con otros estudiantes, pero pues no queremos cerrar este espacio sin agradecerle obviamente a los estudiantes que nos acompañaron y en este caso quiero hablar en nombre propio a Oscar, a Jamie, a Joana, a Elizabeth, a Tatiana, a Vanessa, a Juliana, a Andrés, a Daniela, a Juan Pablo, a Sebastián, a Laura, a José Lisandro, a Laura Jimena, a Aura Camila, a Ángeles, a Angie, a Jennifer, a Soraya y a Johan Camilo. Muchísimas gracias porque ustedes hicieron, primero tuvieron una gran responsabilidad para asumir esta práctica en responsabilidad social, tuvieron, como lo dijo Tatiana, una gran creatividad, Sí. y porque gracias al ejercicio que ustedes hicieron de interacción intergeneracional con estos adultos mayores es que pudimos recoger estos resultados. Próximamente esperamos, pues yo creo que algunos van a venir acá, al igual que nuestros adultos mayores, pero lo ideal, como dices tú, es continuar porque todavía nos queda muchísimo camino por recoger y pues lo que queríamos era mostrar una pequeña muestra de esto que hasta ahora está empezando y de lo cual tenemos unos grandes aliados como son el Centro Cultural Bacatá, el área de patrimonio, la Escuela de Comunicaciones y por supuesto la Alcaldía de Funza. Entonces pues yo creo que de mi parte agradecer pues obviamente a las fuerzas vivas de este municipio que son los que nos permiten estar con la población, agradecer a nuestros adultos mayores, agradecer al Centro Día de Funza que nos permitió trabajar bajo sus instalaciones y obviamente agradecerte a ti, Tatiana, a Javier que está por allá detrás de las cámaras siempre apoyándonos y bueno, esperamos tener un nuevo proceso en lo que comienza de mayo, ¿no? Así es, profe. Desde el área de patrimonio también nos queda decir gracias. Y gracias a cada uno de estos chicos que nombraste, porque nosotros somos 16 personas en el área buscando hacer un gran trabajo, pero imagínate todos estos chicos uniéndose a este mismo proceso, a esta dinámica de recopilar lo que somos. Así que muchísimas gracias, como lo dices tú, a la Escuela de Comunicaciones, a la universidad que estuvieron muy prestos y por supuesto a todas las personas del Centro Día que también nos brindaron la posibilidad de estar allí. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos veremos en una próxima sesión y ya, gracias a todos y que tengan una bonita tarde.